El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 2. La Tierra de la Noche, parte 3. El zumbido sobre el patio este se elevó en tono y volumen cuando un enjambre de zánganos de plaga se abalanzó lo suficientemente bajo como para que las patas de las moscas rasgaran el techo arruinado de los muertos y enterrados. Las espadas de plaga de los jinetes crujieron sin esfuerzo a través de los yelmos de los templarios de Drakenhof, mientras que las probóscides dilatadas se engancharon alrededor de los hombros de Carcanoth, arrastrando a los cielos para más nunca ser visto. Al sur, Vlad vio por fin la forma acorazada del Luthor Hus en la ladera y vio también el espíritu vil que sostenía al sacerdote guerrero bajo su dominio. La mirada del vampiro resplandeció con energías oscuras. Proyectiles marchitos saltaron de sus ojos y convirtieron una docena de zombis a polvo, abriendo un sendero más profundo en la horda. Ignorando el ardor en su sangre, Vlad saltó al hueco, ensanchando la brecha con golpes cortos y metódicos. Sabía que el sin nombre era destruido. Sabía que si el nombre era destruido, la mitad de la batalla estaría terminada. Esperando que su pacto tácito con Mannfred perdurara hasta que pudiera alcanzarse ese objetivo, Vlad penetró más profundamente en las filas enemigas. Los labios de Hus se contrajeron en una sonrisa vacía. Como uno, los zombis del sur volvieron su atención de Mannfred y la centraron en Vlad. Bebedora de sangre, apuñalaba y cortaba, enviando miembros y tripas podridas derramándose al suelo, pero el anillo de carne muerta se hacía más y más apretado. Mannfred vio a Vlad desaparecer de la vista bajo los brazos de los zombis que se agolpaban y fue dividido por las opciones. Por un lado, calentaría su frío corazón ver a Vlad tan ignominiosamente asesinado. Por otro lado, sabía que sus propias posibilidades de supervivencia disminuirían considerablemente sin la ayuda de su padre. Llegando a una decisión, sostuvo la mirada de Hus lo suficiente como para despreciarle y luego instó a Shigaroth a subir la ladera y entrar en batalla en el patio occidental. Vlad estaba abandonado. Más al oeste, las garras y los colmillos de Brachanasta habían destrozado la piel verduzca de Pusrenan en una docena de lugares. El Vargulf se lanzó de nuevo, demasiado rápido para la lenta espada del demonio, clavando las pesadas garras en los hombros del demonio mientras sus colmillos se lanzaban para agarrarla y arrancar la garganta de Pusrenan. Por desgracia para el Vargulf, las babas flácidas del demonio hicieron que alcanzar su garganta fuese una proposición muy arriesgada realmente, y sus dientes consiguieron solamente rasgar un trozo de grasa apestosa.
Brachanasta escupió el vil bocado y luego se retiró en preparación para otra mordida. Mientras lo hacía, la gran inmundicia abrió la boca. Exhalando una vez, Pus-Renan vomitó una corriente de gusanos, bilis e hirviente corrupción sobre sus dientes podridos, hacia la cara y la boca del vampiro. Impactado y ciego, Brachanasta arrancó sus garras de la carne del demonio y se alejó con sus enloquecedores golpes, dispersando zombis y portadores de plaga de su camino. Ya podía sentir cómo sus entrañas se disolvían, mientras los rapaces organismos que pululaban en la vis de Pus-Renan se multiplicaban dentro de su carne. El Warwolf trató de rugir desafiante, pero ningún sonido salió de su boca abierta, solo un vertido de limo espeso y parduzco. Mientras Brachanasta se derrumbaba sobre una rodilla, con el fluido salobre goteando entre sus colmillos, Pus-Renan llevó su mellada espada oxidada y arrancó la cabeza del Warwolf de su cuerpo. Manfred llegó al patio occidental para ver que había abandonado una situación imposible para unirse a otra. En el centro, Harkon y Drekla luchaban junto a los últimos templarios de Drakenhof, un desafiante anillo cada vez más reducido que Manfred sabía que duraría poco. Los zombis y los portadores de plaga presionaban alrededor, los primeros haciendo eco del canto susurrado del sin nombre, los últimos borboteando su cuenta interminable. La locura de Harkon se había vuelto más profunda a medida que la batalla se intensificaba. Lanzaba insultos náuticos con cada golpe. El enredo de palabras tan oscuro era ininteligible. Drekla, por el contrario, luchaba sin hablar, con su chafarote pesado subiendo y cayendo como el hacha de un verdugo, y Corilimo salpicando su abrigo incrustado de percebes. El capitán utilizaba su garfio para mantener a sus enemigos en su sitio, atrapándolos bajo el impacto brutal de su espada. De vez en cuando tenía que renunciar a esta táctica para atrapar el cinturón de Harkon, para detener la locura de su amo que lo llevaba a lo más profundo de la horda. Un repentino zumbido desde arriba llamó la atención de Manfred y rodó de lado en la silla con la suficiente rapidez como para evitar la probóscide ganchuda de un zángano de plaga. Con un gruñido, el vampiro alzó su bastón en alto, con marchitos proyectiles ardiendo de su punta. El tenaz demonio estalló en polvo, como los dos a los lados de él, y los que quedaban se alejaron, zumbando repentinamente enojados. La bestia de Nargel saltó hacia Manfred con la ávida lengua caída. Las garras de Ashigaroth arremetieron, rasgando al demonio en medio del aire. Las dos mitades aterrizaron bajo los terribles pies del horror abismal, con un húmedo golpe seco, los ojos de la criatura mirando hacia el cielo con perplejidad. Con una risa enérgica que sacudió las maderas de los muertos y enterrados, Pus-Renan cargó a través de la cerca astillada hacia el patio occidental. 3 portadores de plaga y 2 templarios de Drakenhof fueron aplastados bajo la masa enorme del gran demonio, pero el impedimento apenas retrasaba a Pus-Renan. Blandió su enorme espada oxidada en un arco lento pero implacable, cortando en 2 a una docena de zombis y al último de los guerreros de armadura de medianoche.
Harkon vio acercarse a la bestia. Escupiendo un juramento que habría hecho sonrojarse al más canoso de los mercaderes, se lanzó contra Pus-Renan. Rugiendo de regocijo, la gran inmundicia golpeó con su mayal, y los encadenados cráneos estremeciéndose mientras se precipitaban por el aire. El impacto habría hecho pulpa la carne de Harkon si hubiera golpeado, pero una vez más Drekla arrastró a su amo a salvo. Esta vez, sin embargo, el capitán lo hizo a costa de su propia miserable existencia. El racimo de risueños cráneos falló su objetivo, pero golpeó a Drekla a través del pecho y lo hizo pedazos. Por un segundo vital, la atención de Pus-Renan se fijó en los trozos de carne que alguna vez habían sido Drekla. Fue en ese momento cuando Mannfred golpeó, espoleando a Shigaroth en un salto que los llevó por encima de los zombis y demonios que se apiñaban en medio. Pus-Renan gritó furioso mientras las garras de Ashigaroth se hundían en la putrefacta piel de su espalda y de nuevo mientras marchitos proyectiles de magia desvanecían su hombro izquierdo hasta el hueso. El tendón se deshizo y el mayal cayó de la mano del demonio, pero Pus-Renan estaba bendecido con carne en abundancia y no caería tan fácilmente. El demonio se agitó y retorció, tratando de desalojar el horror abismal de su espalda. Mientras lo hacía, Harkon se lanzó hacia adelante, con su espada clavándose profundamente dentro de las rezumantes tripas del demonio. Un fluido hediondo salpicó el brazo de la espada de Harkon y cantarines nurgletes cayeron de las entrañas de Pus-Renan, arañando y mordiendo al vampiro que había perturbado su sueño. Harkon los ignoró y arrancó su espada de las entrañas del demonio con un sonido como de desgarro de tela. Pus-Renan gritó de nuevo, con su pesada espada cayendo para dividir al admirante vampiro en dos. En ese mismo momento, Mannfred se abalanzó con todas sus fuerzas, la punta de Geistbor perforando los pliegues de carne alrededor del cráneo de la gran inmundicia, y luego partiendo la gruesa cresta de hueso de debajo. El rugido moribundo de Pus-Renan se cortó cuando el acero de Geistbor pasó a través de la base de su cerebro enconado hacia su espina dorsal. Ashigaroth saltó a un lado cuando el cadáver de la gran inmundicia se desplomó hacia adelante, casi aplastando a Harkon bajo su peso. Mannfred sintió que el espíritu del vil demonio abandonaba el montón de carne muerta y se movió rápidamente para atrapar su poder para sí. Gran parte de él escapó, pasando a través del vampiro y entrando en el reino del caos. Sin embargo, la esencia del demonio mayor era muchas más veces más potente que cualquier otro ser en el campo de batalla, e incluso los restos que Geistbor robó eran suficientes para sanar la última de las heridas pestilentes de Ashigaroth. Tan absorto estaba en capitalizar la destrucción de Pus-Renan que llevó a von Karstein unos momentos a darse cuenta de que todo alrededor de él se había quedado repentinamente quieto. Los portadores de plaga estaban parados en filas serenas alrededor de él, mirando con resentimiento por debajo de las cejas llenas de bichos, pero sin hacer ningún movimiento para acercarse. Incluso los enjambres de los chillones nurgletes se escabulleron lejos
para esconderse bajo la carne apestosa de su difunto padre. Un lento aplauso llamó la atención de Manfred. Isabela estaba sentada en lo alto de uno de los pocos postes de la cerca, con las faldas recogidas delicadamente a su alrededor. Con una risa, saltó al patio lleno de cadáveres destrozados, con la mano extendida. Los portadores de plaga se apretaban a su alrededor, con sus moscas hinchándose y agitándose mientras avanzaban. Manfred tenía poco deseo de arriesgar otro encuentro con Isabela, pero ya no tenía la necesidad de hacerlo. Dando a la condesa un gesto burlón, dirigió a Shigaroth hacia el cielo. Harkon, aunque estaba loco, vio la razón de la partida del señor de Silvania. Demasiado cansado para volar, escaló el montículo que era el cadáver de Purrenan y se lanzó hacia arriba, agarrándose con una mano al flanco de Ashigaroth. Los dedos tensos de Harkon se cerraron alrededor de un nódulo de hueso y él también escapó de las moscas que se arremolinaban debajo. Sin embargo, Manfred no tenía ni el deseo ni la necesidad de salvar la miserable existencia de Harkon. Con un gruñido, el señor de Silvania arremetió. La encantada espada de Geisborg atravesó el brazo de Harkon, cortándolo por el codo. Mientras Manfred se dirigía hacia el sur para informar de su fracaso, con un pedazo de Harkon todavía aferrado a su montura, el almirante vampiro se zambulló en el destino del que había intentado escapar. La caída de Harkon fue amortiguada por la gruesa alfombra de muertos en el patio, pero no lo suficiente. Se oyó un ruido como el de una rama podrida que se rompiera cuando aterrizó, su pierna inferior izquierda torciéndose hacia un lado en un ángulo enfermizo y dejándolo de frente contra los montículos de los muertos. Sin embargo, el señor de la costa del vampiro no se dio por vencido. Gritando de locura y dolor, se alzó sobre sus rodillas, clavando la punta de su chafarote hacia abajo en los muertos pisoteados. A medida que los demonios se acercaban, Harkon envió la pesada espada extendida en un arco delante, cortando la carne de los vientres y las ingles de los portadores de plaga. Gritó un nuevo desafío con cada enemigo que caía, desafiando a los demonios a enfrentarse a su chafarote para terminar lo que Manfred había comenzado. Una docena de demonios habían caído sin vida para unirse a la masa de cadáveres, cuando sus filas se separaron para permitir el paso de Isabela. Contempló al alejado Harkon por un momento, con una leve sonrisa jugueteando sobre su rostro, ignorando el vil torrente de maldiciones que salían de los labios del otro. Luego, sin dar voz a una sola palabra, entró en el arco de la espada de Harkon. Su propia espada de Isabela paró el golpe del almirante. Antes de que Harkon pudiera intentar otro, Isabela golpeó duramente con el plano de su espada, atrapándola contra la carne suave de su víctima. La propia espada de la condesa se desdibujó una vez y el arma de Harkon cayó sacudiéndose de su muñeca. Mientras la corriente fresca de agonizante hostilidad de Harkon dividía el aire, Isabela hizo un gesto a los portadores de plaga. Se acercaron, agarrando a Harkon por sus arruinados brazos y sujetándolo con rapidez. Ignorando la saliva que le salpicó la cara, se arrodilló ante Harkon.
murmurando palabras tranquilizadoras en completo desacuerdo con la cruel sonrisa de sus labios, tomó la cabeza del vampiro en sus manos como lo haría un amante y lo abrazó con fuerza. Isabela observó con entusiasta alegría cuando su maldición se apoderó de él. En momentos, el cuerpo no muerto de Harkon se había derrumbado, convertido en líquido fétido. Poniéndose en pie una vez más, Isabela se sacudió el limo de sus dedos con un aire de disgusto. Era lamentable que Manfred se hubiera escapado, pero podía sentir que la batalla actual aún no había terminado. En las laderas del sur, Vlad por fin emergió de debajo de los pliegues asfixiantes de carne muerta en una lluvia de miembros. El esfuerzo le costó caro tanto en fuerza como en voluntad. Bebedora de sangre, despejó un camino para él mientras Vlad se esforzaba por subir la pendiente. Pero las lesiones habían regresado y la sangre infectada corría por las juntas de su armadura. El vampiro sabía que su tiempo se agotaba rápidamente. Sin saber que sus aliados estaban ahora todos muertos o huyendo, se tambaleó de vuelta por la ladera hacia los muertos y enterrados, destruyendo a los zombis en pedazos a medida que avanzaba. Al ver a Vlad comenzar su retirada, el sin nombre ordenó a Hus que dirigiera su corcel hacia adelante. Mientras cabalgaba, el sacerdote guerrero levantó su bendito martillo y preparó un golpe para arrancar la cabeza de von Karstin de sus ojos. Avisado por el ruido sordo de los cascos sobre la suave y muerta carne, Vlad se volvió para mirar a su enemigo y buscó desesperadamente un medio para revertir su fortuna. Relato: apuesta arriesgada. El martillo balanceó hacia abajo. Vlad lo paró y el choque del impacto corriendo por su brazo y causando un silbido de dolor. ¡Sacerdote! ¡Sé que puedes oírme!, gritó Vlad, lanzándose hacia un lado de un golpe que habría roto granito. ¡Eres una marioneta! Un juguete del mismo tipo de criatura que dedicaste tu vida a destruir. Hus no respondió, pero el sin nombre sí. Las palabras no salían solo de la boca del sacerdote guerrero, también de los zombis que rodeaban a Vlad. No puedes oírte, no puede oírte. Es mío. Vlad ignoró el insulto y rodó hacia atrás, con su espada partiendo un par de zombis en dos. A pesar de las palabras del sin nombre, sentía una chispa de desafío dentro de la mente de Hus. El vampiro dobló su voluntad sobre el sacerdote guerrero, forzando la niebla oscura alrededor de la mente de Hus. Así es como honras la memoria de Sigmar, sacerdote. ¿Haciendo el trabajo de los dioses oscuros? Hus hizo una mueca afligida. Esta vez el martillo cayó un poco más rápido, o tal vez Vlad era más lento, debilitado por la plaga de Glot. De cualquier forma, golpeó el hombro de Vlad, lanzándolo rodando contra una docena de manos. Vlad cortó y cercenó, separando manos y antebrazos, pero más llegaban para inmovilizarlo. Te lo dije. No puede oírte, repitió el sin nombre, guiando a Hus hacia adelante, con miles de palabras a la vez,
dichas por muchas bocas. El gran martillo subió una vez más, con los labios del sacerdote guerrero torciéndose en una sonrisa que no era suya. Tal vez solo sea un cobarde, respondió Vlad, tratando en vano de zafarse de los zombis a su alrededor. demasiado débil de espíritu para defender su fe. Quizás, después de todo, ha reconocido que su fe en su dios Sigmar era falsa. Otra vez el rostro de Hus cambió. O tal vez solo necesita la oportunidad de probar su valía. El martillo golpeó hacia abajo otra vez. Vlad envió su propia voluntad hacia el Shish, esperando más allá de la esperanza que su apuesta funcionara. A medida que el martillo descendía, Vlad gastó todas sus últimas fuerzas en una única y desesperada conjuración. El viento de la muerte le respondió como siempre lo había hecho, y en un instante la voluntad del von Karstein se extendió alrededor de los muertos y enterrados. A través de Hus, el sin nombre rió, y la súbita diversión le hizo frenar el golpe de martillo. Cientos de cadáveres rotos y sin vida se levantaron una vez más, con un nuevo vigor obtenido por el hechizo de Vlad, pero esto no terminó allí. El suelo retumbó, con el húmedo césped rompiéndose mientras unos muertos enterrados se arrastraban a la superficie. El sin nombre volvió a reírse e inclinó su temible voluntad para tomar para sí los títeres que su enemigo había proporcionado tan amablemente, justo como Vlad había esperado. Cuando el sin nombre tomó el control de sus nuevos secuaces, el más pequeño resquicio apareció en la jaula sobre la mente de Hus. Era la más pequeña de las grietas, causada por el esfuerzo repentino en la voluntad del sin nombre, pero era lo que Vlad había estado esperando. El vampiro se centró en esa grieta, la golpeó con fuerza. A solas nunca podría haberlo logrado, no en su debilitado estado, pero Vlad no estaba solo. Luz dorada brilló en la oscuridad cuando Luthor Hus se liberó por fin del control del sin nombre. El sacerdote guerrero gritó con humillación y furia, el poder de su fe transformando el grito sin palabras en una furiosa columna de fuego santo. Incluso desde una lanza de distancia, Vlad sintió el calor de la ira de Hus empapada su piel. Para el sin nombre, con la mayor parte de su espíritu todavía alojado en la carne del sacerdote guerrero, las consecuencias fueron mucho, mucho peores. El espíritu se evaporó como una sombra repentinamente atrapada en el sol del mediodía. Su grito fue ahogado mientras el poder de la fe de Hus brillaba intensamente. El espíritu dio un último y trémulo lamento y luego fue consumido por el fuego. A través del campo de batalla, los zombis encadenados a la voluntad del espíritu gritaron una vez, al igual que su antiguo amo, y luego cayeron con la mandíbula desencajada. Hus no se dio cuenta, o si lo hizo, no le importó. Espoleó a lo largo de la ladera con el fuego santo que salía de su martillo consumiendo la carne reanimada. Pronto hubo un anillo de carne ennegrecida y llameante alrededor del sacerdote guerrero.
Solo Vlad quedó intacto. Hus recordaba todo lo que el sin nombre había visto a través de sus ojos. Odiaba la idea de luchar junto a Vlad como un aliado, a pesar de que el vampiro había sido titulado como un conde lector. Sin embargo, el sacerdote guerrero se dio cuenta de que compartían un enemigo en ese momento y por lo tanto perdonó a Vlad de las benditas llamas. Mientras Hus atravesaba al enemigo, Vlad se arrodilló y deshizo sus encantamientos anteriores, enviando a la mayor parte de la horda de zombis a colapsarse sin vida. No podía arriesgarse a controlarlos, ya que su voluntad se estaba desvaneciendo rápidamente y sabía que necesitaría la que quedaba para mantener junta su propia forma en descomposición. El poder que pudo recuperar del destierro, Vlad lo utilizó una vez más para comprobar el avance de la peste de Glod. El respiro fue menor que antes, pues la aflicción se había anclado profundamente durante su confrontación con el sin nombre, pero la magia recuperada le dio a Vlad la fuerza para continuar. Mientras los zombis cercanos se derrumbaban, Hus hizo una mueca ante la venganza negada y luego sintió que su ira se profundizaba cuando los portadores de plaga empezaron a salir de la oscuridad. Al instante vio que estaba rodeado, que había demasiados para que luchara solo. Un segundo gruñido más negro surgió después del primero. Volviendo a donde Vlad todavía se arrodillaba, el sacerdote guerrero vaciló y entonces se agachó con la mano extendida y levantó al vampiro en pie. Durante un largo momento, el vampiro y el sacerdote permanecieron inmóviles mientras los demonios se acercaban, y su sonoro zumbido se hacía cada vez más fuerte. No intercambiaron palabras, solo una breve mirada que expresó su incredulidad compartida por la situación con más claridad que el mero discurso jamás podría. Entonces Hus levantó su martillo y gritó el nombre de su dios guerrero Sigmar. Envuelto en fuego, cargó sin temor contra la masa de moscas, con su martillo golpeando desafiante a cada golpe. Vlad se encogió de hombros, como con una broma que solo él hubiese entendido, y luego siguió sin decir palabra tras el sacerdote guerrero. Fue una gran lástima que ningún cronista presenciara la pelea que siguió. El mundo nunca volvería a ver algo igual, y los dos aliados seguramente habrían negado que alguna vez hubiese ocurrido, si alguien hubiera hablado de ello. Tanto Vlad como Hus sabían que la fuga era imposible, pero ese conocimiento solo alimentaba su determinación. Hus estaba cansado de los meses de abuso del sin nombre, pero su fe era un depósito sin fin de fuerza. Sus llamas reducían los portadores de plaga a cenizas, con el humo grueso de su paso ahogando y dispersando a los enjambres de moscas. Su martillo brillaba con una luz dorada, un faro de esperanza en la oscuridad. Las espadas de plaga se rompían bajo su impacto, la carne demoníaca se encogía y quemaba. Sin embargo, Vlad, enfermo una vez más por la enfermedad de Glod, se negaba a ser encontrado falto en su comparación con su aliado mortal.
bebedora de sangre, igualaba al martillo de Hus muerte tras muerte, con los golpes más desiguales y menos precisos de los que Vlad estaba acostumbrado a dar, pero bastante útiles. Hus luchaba por sagrada venganza para buscar la absolución de los hechos que había realizado bajo el control del sin nombre, pero el vampiro luchaba solo para poder ver a Isabela por última vez. El deseo de Vlad fue finalmente concedido a la sombra de la torre en ruinas, de los muertos y enterrados. En un momento, Hus estaba en lo alto de sus estribos, con su martillo aplastando el cráneo de un corpulento heraldo. En el siguiente, una sombra cayó sobre las caderas de su corcel desde lo alto entre los hombros, y la sangre roció la oscuridad mientras Isabela cortaba su garganta de oreja a oreja. Vlad oyó el último gorgoteo de Hus y se volvió para ver a su amada Isabela sacando de la silla el cuerpo del sacerdote guerrero. Con fluida gracia se deslizó al suelo y plantó un pie sobre la placa pectoral de Hus como un cazador posando con un trofeo. Al instante, los portadores de plaga se quedaron inmóviles en anticipación de lo que vendría. Vlad caminó hacia Isabela con la espada desenvainada. Los demonios se separaron ante él, su incesante zumbido se apagó y Vlad von Karstein, el primero de los vampiros, avanzó para encontrarse con su destino. Relato: Reencuentro de los enamorados. Escondiéndote detrás de un sacerdote, siseó Isabela a medida que Vlad se acercaba. ¿De verdad te has vuelto tan débil? Vlad se detuvo a 2 pasos de ella, luchando contra la alegría y la consternación. Los portadores de plaga que rodeaban al vampiro estaban tan lejos de sus pensamientos que bien podrían no haber existido. No me escondo detrás de nadie, respondió, dando un paso a su izquierda. Isabela imitó la acción y los dos empezaron a rodearse el uno al otro. y encuentro a mis recientes lealtades, por más que vuelen en la cara de la tradición, mucho más palpables que las que has escogido. Pero entonces no eres quien aparentas, ¿verdad? El hedor a demonio no se esconde fácilmente. Isabela se rió suavemente. Oh, lo es, mi amado. El demonio que sientes simplemente me da el poder para cumplir mis deseos. El gran Nargel me ha dado lo que siempre me rechazaste, la oportunidad de controlar mi propio destino y la habilidad para moldearlo. Eras mi esposa, no te negué nada. Era tu mascota, siempre en tu sombra, respondió. El demonio está retorciendo tus recuerdos. Siempre fuimos iguales. Vlad se detuvo y se dobló, mientras un ataque de tos sacudía su cuerpo, con la sangre infectada corriendo a través de su cara. Entonces, pruébalo, dijo Isabela. Únete a mí al servicio del Padre de la Plaga. No puedes escapar de la bendición en tu sangre, en este lado de la muerte, así que acéptalo. Renace como un recipiente de decaimiento. ¿Entonces de eso se trataba todo?, preguntó Vlad, recuperando su postura. Reclútame
para la causa de tu maestro? No, Dijo ella. mi labor en Silvania acaba de comenzar, pero el gran Nargel te aceptará si yo lo deseo. Así me lo ha dicho. Vlad ni siquiera tuvo que considerar su respuesta. Cada día desde que Nagash lo había resucitado, había anhelado restaurar a su amada Isabela, había negociado y se había comprometido por su regreso. Ahora ella se hallaba ante él. Solo podía haber una respuesta. No, Respondió tristemente. lo que pides no te lo puedo dar. Soltó su espada. Una vez pensé que habría entrado en cualquier oscuridad para estar a tu lado, pero me equivoqué. Isabela lo miró afiladamente. Reconsidéralo, amado. No hay escapatoria para ti. Rechazarme significa la muerte. Vlad resopló. Vine de vuelta del abismo por quien una vez habías sido, no para ser insultado por la criatura en que te has convertido. Regreso ahí con gusto. Este mundo no tiene nada que ofrecerme. Vlad no se movió cuando Isabela elevaba sus manos a su rostro. Por un momento pensó haber visto un parpadeo de arrepentimiento en sus ojos oscuros. Entonces, fríos dedos tocaron su piel y el hervir de su sangre creció rápidamente a un furioso crescendo. En el último momento antes de la muerte, Vlad von Karstein juró venganza contra un dios. Relato: búsqueda de artefactos. El hedor del señor de las alimañas era una mezcla de carne putefacta y de piel sarnosa. La cabeza de la criatura se movía constantemente de un lado a otro mientras se elevaba sobre el trono del elegido, con saliva salpicada de piedra de disformidad brotando de sus dientes cincelados. A pesar de la postura encorvada del señor de las alimañas, era alto, tan alto, que empequeñecía el trono de cráneos del elegido y proyectaba una larga sombra sobre el propio Archaón. Las pulgas se arrastraban a través de la piel grasienta de la criatura, pululando a través de las úlceras y las ebulliciones que parcheaban su carne desnuda. Su postura era a la vez obsequiosa y oportunista, declarando su intención de servir solo hasta que su amo le diera la espalda. Solo estar de pie en la misma habitación que la criatura llenaba a Archaon con desprecio. Aunque fueran aliados, el elegido sabía que nunca sentiría parentesco con las ratas que tenían la audacia de caminar como hombres. ¿Quieres que cavemos bajo la ciudad? Preguntó el señor de las alimañas, mirando el trono de Archaón con los ojos detenidos donde Galmaraz sobresalía del racimo de huesos. El martillo de Sigmar era el premio de Archaón, tomado de la mano muerta del cachorro Valten. Servía de trofeo y de advertencia para todos los que se acercaran al trono. Es un trabajo peligroso, un trabajo costoso. Requiere de muchos esclavos. Entiendo que los ojos de la rata cornuda y sus hijos se habían comprometido a la causa de los dioses oscuros. Archaón dejó que la acusación se detuviera sin pedir nada. El señor de las alimañas inclinó la cabeza hacia un lado y cambió de táctica
buscando ventaja en la situación. ¿Qué buscas? ¿Qué es tan importante? Algo muy antiguo, algo que entregará el mundo a las manos de los dioses oscuros. Un brillo se deslizó a través de los ojos de la criatura. ¿Es preciado? Archaón no dudaba de que la mente de la criatura ya estaba enloquecida por los esquemas de apoderarse del premio del elegido. ¿Sabía el señor de las alimañas cuán transparentes eran sus deseos? No importaba. En todo caso, hacía que la criatura fuera más fácil de controlar. La codicia y el temor eran los látigos gemelos que empujaban el alma Skaven, y Archaón sabía manejarlos ambos. Es incalculable, dijo el elegido. Entonces lo buscaremos, encontremos, como dices. Me encargaré personalmente. La criatura se volvió para irse. Archaón levantó un puño enguantado y 4 espadas del caos de armadura negra se movieron para impedir su paso. El azote de la codicia había hecho su trabajo. Ahora era el momento de dejar que el látigo del miedo mordiera profundamente. Es tan preciado y tan importante, dijo Archaón, que el que lo robase sería perseguido hasta los confines del mundo y no encontraría un lugar seguro en este reino o en el que está más allá, ya que ni los dioses ni los mortales se atreverían a darle refugio. Un día, antes de lo que crea posible, los demonios de los 4 poderes lo encontrarían. Cada centímetro de piel sería desollado de su cuerpo, su alma cuarteada y destrozada, y sólo entonces comenzaría su verdadero tormento. Las palabras del elegido colgaron en el aire durante un tiempo. El señor de las alimañas no se volvió para encarar a Archaón, pero su encostrada cola se movió nerviosamente mientras el demonio consideraba su respuesta. La buscaremos y encontraremos, repitió la criatura, dándose media vuelta para lanzar a Archaón una mirada que era en parte una súplica, en parte puro veneno. por la gloria de los dioses. Satisfecho, el elegido bajó el puño y las espadas del caos se separaron. Sin decir nada más, el señor de las alimañas dejó de lado la pesada puerta y desapareció en la noche. Por la gloria de los dioses, repitió Archaón, extendiéndose para pasar los dedos por el acero tallado con runas de Galmaraz. Los que realmente existen.